Buen día, licenciado y compañeros. Somos el grupo 6 y tenemos a bien desarrollar 3 normas internacionales de auditoría, siendo la primera de ellas la 560, hechos posteriores al cierre. Esta norma trata de normas son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos posteriores al cierre se han reflejado adecuadamente en los estados financieros, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, y responder adecuadamente ante aquellos hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría. Las definiciones empleadas en esta norma son 5, siendo la primera de ellas la fecha de los estados financieros, que es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. La fecha de aprobación de los estados financieros, que es la fecha en la que las personas con autoridad han manifestado que reconocen su responsabilidad sobre ellos. La fecha del informe de auditoría, que es la fecha que el auditor pone al informe. La fecha de publicación de los estados financieros, que se refiere a la fecha en que los estados financieros auditados y el informe se ponen a disposición de terceros. Y los hechos posteriores al cierre, que son aquellos hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, incluyendo aquellos hechos que ocurren posteriormente a la fecha del informe de auditoría. Los requerimientos establecidos por esta norma son 3 y ayudan a identificar en qué momento se deben tratar los hechos significativos, siendo los primeros los hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, sobre que se han identificado todos aquellos hechos que ocurren dentro de este lapso de tiempo, y tendrá en cuenta su valoración del riesgo para poder establecer tanto la naturaleza como la extensión de dichos procedimientos, que incluirán la obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para identificar los hechos posteriores, la indagación ante la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad sobre los hechos ocurridos con posterioridad al cierre, lectura de actas, si es que las hubieran, de las reuniones con los propietarios y con la dirección que fueron celebradas posteriormente a la fecha de los estados financieros, y lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad, si es que los tuviera. El segundo requerimiento identifica los hechos ocurridos entre la fecha del informe de auditoría y la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos después del informe de auditoría, después de esa fecha. Pero si ocurren hechos significativos dentro de este lapso de tiempo, entonces el auditor discutirá los hechos con la dirección, determinará si los estados financieros necesitan ser modificados e indagará el modo en que la dirección piensa tratar los hechos ocurridos en los estados financieros. Si la dirección los modifica, ampliará los procedimientos de auditoría y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados. Y si no los modifica y el auditor considera necesario hacerlo, pues entonces expresará una opinión modificada solo si el informe de auditoría aún no ha sido entregado, o bien se pedirá a la dirección que no los divulgue si el informe de auditoría ya fue entregado. El tercer requerimiento identifica los hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos, pero si llega al auditor un hecho que de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría pudiese haberle llevado a rectificar el informe, el auditor discutirá los hechos con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, determinará si los estados financieros necesitan una modificación e indagará sobre el modo en el que la dirección piensa tratar los hechos ocurridos en los estados financieros.
Continuamos con la NIA 570, empresa en funcionamiento. El alcance de esta norma trata de las responsabilidades del auditor en auditoría de estados financieros en relación con la empresa en funcionamiento y las implicaciones del informe. En el principio contable de la empresa en funcionamiento, los estados financieros se prepararán bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y de que continuará sus operaciones en un futuro previsible. Responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. La valoración por parte de la dirección implica la formulación de un juicio, para el que son relevantes los siguientes factores: el grado de incertidumbre, la dimensión y complejidad de la entidad, naturaleza y condiciones de negocio, y cualquier juicio sobre el futuro. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de estados financieros y concluir sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si existe o no una incertidumbre material relacionada con los hechos o condiciones. Requerimientos. El primero de ellos es los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo, el auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento y si la dirección ha realizado una valoración preliminar de dicha capacidad. El segundo requerimiento es la evaluación de la valoración realizada por la dirección, en donde el auditor cubrirá el mismo periodo de tiempo que el utilizado por la dirección. En el caso en el que la dirección utilice un periodo de tiempo menor a 12 meses, el auditor solicitará a la dirección que amplíe su periodo de valoración. Periodo posterior de valoración por la entidad. El auditor debe indagar ante la dirección sobre el conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. En este caso, si el auditor los identifica, puede aplicar procedimientos como los siguientes. Si no hay valoración por parte de la dirección, la solicitud de realizar dicha valoración, la evaluación de planes de la dirección en cuanto a actuaciones futuras, pronóstico de flujo de efectivo y su respectivo análisis, la consideración de cualquier hecho o información adicional, y la solicitud de manifestaciones escritas a la dirección. Conclusiones del auditor. El auditor debe evaluar si ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada de la utilización por parte de la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Implicaciones para el informe de auditoría. Si los estados financieros se han preparado utilizando el principio contable de la empresa en funcionamiento, pero a juicio del auditor, la utilización por parte de la dirección de dicho principio contable no es adecuada para la preparación de los estados financieros, el auditor debe expresar una opinión desfavorable. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. En este caso, la comunicación se va a basar básicamente en lo siguiente: si los hechos o condiciones constituyen incertidumbre material, si es adecuada por la dirección el principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros, si es adecuada la correspondiente información revelada en los estados financieros, en su caso, las implicaciones para el informe de auditoría. El retraso significativo en la aprobación de estados financieros, si existe, el auditor debe indagar cuál es el motivo y si considera que el mismo podría estar relacionado con hechos o condiciones relativos a la valoración de la empresa en funcionamiento. Aplicará los procedimientos de auditoría necesarios ya mencionados y debe considerar el efecto sobre su conclusión en relación a la existencia de una incertidumbre material. Guía 580, manifestaciones escritas. En este caso, el alcance de esta norma nos habla acerca de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de la dirección. Estas manifestaciones escritas como evidencia de auditoría es información utilizada por el auditor para alcanzar conclusiones en las que puede basar su opinión. Objetivos. Entre los objetivos del auditor encontramos la obtención de manifestaciones escritas por parte de la
dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. Fundamentar otra evidencia de auditoría debe ser relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas o contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas. Responder de modo adecuado. Esto se refiere a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección. Entre las definiciones de manifestaciones escritas podemos mencionar que es un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. Entre los requerimientos, el auditor solicitará manifestaciones escritas a la dirección que tengan la responsabilidad adecuada sobre los estados financieros y el conocimiento de las cuestiones que se traten. Entre las manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección, cabe mencionar que será la evidencia de auditoría durante la realización de la auditoría con respecto al cumplimiento de la dirección y de los términos del encargo. Entre estas podemos mencionar que se debe preparación de los estados financieros, la información proporcionada e integrada de las transacciones, así como la descripción de las responsabilidades de esta. Entre otras manifestaciones escritas, otras mías requiere que el auditor solicite manifestaciones escritas. Requiere que el auditor, además de dichas manifestaciones requeridas, determinará que es necesario una o más manifestaciones para fundamentar otra evidencia que le sirva para llegar a su auditoría o a las conclusiones que necesita llegar según lo requerido en su carta de encargo. Entre la fecha de las manifestaciones escritas y periodos o periodos cubiertos, es importante recalcar o resaltar que debe ser próxima, como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe. Y entre la forma de las transacciones escritas, en esta se adoptará la forma de una carta de manifestaciones escritas dirigidas al auditor. Las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas, entre los pasos, esta norma nos indica sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas, las manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas, las manifestaciones escritas sobre las responsabilidades a la dirección. Gracias, compañeros. Eso ha sido nuestra participación. Tengan muy buen día.